Listo. Ok, perfecto. Bueno, pues chicas, me presento. Yo soy psicólogo. Mi nombre es José Alfredo Rentería Frausto, pero generalmente me presento como Alfredo Rentería. Yo tengo aproximadamente 7 años trabajando temas de violencia, violencia de género, ¿no? Me especialicé en justo atención a la violencia sexual, ¿no? Durante 5 años y medio estuve trabajando en una asociación civil en la Ciudad de México que se llama ADIVAC, que es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC, una asociación que tiene una trayectoria de 32 años, si mal no recuerdo, este año cumplen 32, trabajando de forma especializada. ¿Cuál era mi labor en aquel tiempo? Y bueno, aunque ya no formo parte de ADIVAC desde hace un año, sigo atendiendo la problemática desde otros lugares, ¿no? Desde la consulta privada. Actualmente me dedico a la consulta privada psicológica en línea, ¿no? Y también a temas de consultoría y pláticas a escuelas, ¿no? Universidades, y algunos otros proyectos que están por ahí, ¿no? La forma en la que pues, yo aprendí a abordar la violencia de género, bueno, obviamente sí, tiene un enfoque transversal en derechos humanos, ¿no? Un enfoque transversal en la perspectiva de género, que esto obviamente incluye desde temas en la violencia contra las mujeres, ¿no? En temas de masculinidades y las violencias de los hombres, ¿no? Y también temas de la diversidad sexual. Ok. Mm, ok, muchas gracias. Este, ok, entonces nuestra primera pregunta, pues con Uh-huh. ese contexto de toda la experiencia que tú ya tienes, es como, ¿qué tanto es el tiempo en la que una mujer tarda en reconocer que lo que sucedió no fue su culpa? Es decir, Ok. Bueno, pues creo que es una pregunta bastante compleja, que tiene muchas aristas. Intentaré ser lo más conciso posible. ¿no? Podemos primero hablar que la violencia es un fenómeno social, pero la gran mayoría de las personas, o una gran cantidad de ellas, sobre todo en México, pensamos que la violencia solo son acciones, ¿no? Me pegó, entonces es un acto violento. Generalmente a la violencia tendemos a entenderla como estos actos que dañan y transgreden al otro. Desde mi experiencia puedo compartirles que la violencia es algo mucho más complejo que solamente los actos en donde se agrede física o las palabras, ¿no? En donde se agrede verbal o las acciones de manipulación, o entre ellas la violencia psicológica y muchos otros tipos de violencia. Podemos hablar de tipos de violencia, contextos de la violencia y que cada persona entonces, ¿cómo es que va a hacer conciencia del entorno en el que se encuentra? Bueno, pues creo que ya desde el que tanto nos asumimos personalmente como, yo vivo en un entorno violento o yo no vivo en un entorno violento. No, en mi casa no pasa. Cuando la violencia nos ha atravesado socialmente, familiarmente, en la pareja, en las amistades, ¿no? O sea, las agresiones están ahí. Cada persona tiene un proceso distinto en cómo hace conciencia sobre sus violencias. Puedo compartirte algunas experiencias en entrevistas a personas que vivieron violencia sexual. Eh, Venían nombrando un evento en específico, pero ya después al inicio del trabajo terapéutico se iban dando cuenta justo en esta conciencia de ir trabajando no solo con el evento principal por el que acuden, sino con todo lo que representa la violencia simbólicamente, pues se daban cuenta que había muchas otras historias de violencia que también estaban teniendo un efecto, ¿no? ¿De qué sí depende? Y creo que eso es algo tal vez un poco más concreto. Las personas podemos hacer conciencia o mayor conciencia de la violencia por diferentes puntos. Uno es por conocimiento. ¿Qué es violencia? ¿Qué no es violencia? ¿No? O sea, si yo tengo una información de qué es la violencia, me es más sencillo identificarla. Eso que pasó no me gustó, eso me lastimó, eso es violencia y no debería de pasar o no quiero que pase. Eso es un punto, el conocimiento. Por eso hay muchas campañas y estrategias en torno a la prevención y a la visibilización de la violencia. Y por otro lado, que a lo mejor es el tema psicológico, emocional,
que tiene que ver qué tantos recursos personales cuenta la persona para poder no solo hacer conciencia de ella, sino enfrentarla. Porque si yo estoy en un momento en donde viví una situación de violencia, pero no tengo recursos, entonces podría no hacer conciencia de eso, ¿no? Alguien puede vivir un asalto en la calle y tener un efecto no, pues es que tengo miedo en salir, bla, 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 y ser consciente de eso, pero si el evento fue tan difícil, entonces lo que va a hacer la mente, cuerpo, consciente e inconsciente es intentar bloquearlo. Y tal vez en ese momento no va a querer atenderlo. Hasta mucho tiempo después, que ya otra vez haya o mayores recursos o eventos similares o que se asocien a ese primer evento, pues va a volver a sacar, ¿no? Digamos, el efecto de la primera violencia. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda? Es muy relativo, pero lo que sí he observado es que la conciencia o el conocimiento de lo que es la violencia y las dinámicas de la violencia y los recursos personales o afectivos que tengamos las personas para afrontarlo, ¿no? Sí. Ay, bueno, también quisiéramos preguntar por qué usted considera que las mujeres, bueno, la mayoría del tiempo, se culpan a sí mismas o evaden el hecho de que ya sea su pareja, esposo o el hombre con quien ejerce esta violencia en contra de ella, no está buscando por el bien de ella. A ver, esa última parte no la entendí. O sea, po- po- ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Bueno, más bien la reformulo. Ok, ¿Por qué considera que las mujeres la mayoría del tiempo como que se culpan a sí mismas? ok, O sea, fue, ya sea, o sea, la persona que ejerce violencia sobre ellas, no, sí, o sea, consideran que es su culpa. ok. Bueno, hay muchos factores en relación a por qué las personas también asumimos cuando nos pasa algo, entonces primero nos culpamos, ¿no? Pero en particular tiene que ver por una cuestión social. Podemos ir, bueno, voy a ir explicándolo como en diferentes niveles. Casi siempre me gusta empezar por lo complejo, bueno, lo más amplio, que es lo social, e irlo aterrizando en los sistemas, ¿no? Hay un enfoque que justo es la teoría de los sistemas, que nos habla que lo que pasa en un sistema pequeño, habla, o sea, vuelve a pasar en los sistemas más amplios. En el sistema familiar pasa el sistema social y el sistema social, o bueno, vamos a hablarlo cultural a un sistema social y entonces podemos hablar en temas de identidad, país, estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un tema principal es que la normalización de la violencia, ¿no? Eso es uno de los criterios sociales que están ahí presentes. Tenemos tan normalizada la violencia que entonces al no haber una conciencia de, oye, es que tal vez esto no nos debería de estar pasando, no, ya es normal, ya sabemos qué pasa, entonces la cosa es, pues tú cuídate, ¿no? Ah, te pasó eso, pero es que no te cuidaste, ya sabes que ahí está. Pues tú eres el que no te, tú eres la que no te cuidaste, ¿no? Y normalizamos la violencia por primera situación, ¿no? A nivel, también familiar o bueno, en una cuestión social puede ser que tanta posibilidad de construir entornos seguros, de apertura, ¿no? De compartir experiencias, sentimientos. Y a nivel personal, los eventos de violencia son tan regresivos. ¿Qué quiere decir esto? Un acto regresivo a nivel psicológico, emocional, es cuando una persona inconscientemente se regresiona a un momento primario. Puede ser un momento infantil, un momento en la adolescencia, un momento, o sea, incluso en la primera infancia, ¿no? Es como tengo miedo y lo primero que quiero es un abrazo, ¿no? Y a veces hasta esa sensación, ¿no? Es como, no, un abrazo que sea cálido, o sea, eso es un momento regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque el contacto, necesito que sea un contacto físico, cuerpo a cuerpo, que me ayude a volver a sentirme en calma, ¿no? A veces es simulando el abrazo de mamá, a veces es simulando el abrazo o la protección que en un momento pues se pudo haber vivido. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres o las personas que asumen o en ese momento se sienten culpables? Justo es tan fuerte la violencia que entonces nos hace regresivos al momento y casi siempre en esta lógica y en esta regresión es irnos al pensamiento concreto. ¿Por qué pasó? Por esto. ¿No? A, B igual a C. No, no puede, o sea, en ese momento es tan difícil contemplar la subjetividad,
¿no? Que entonces es traumático, ¿no? Entonces nos hace justo que nuestro pensamiento, que nuestra emoción ante esta como protección natural e inconsciente que tenemos, pues no pueda contemplar otras posibilidades de, oye, no, o sea, creo que no fue mi culpa, o sea, en realidad yo no tenía que hacer, yo no tenía que ver con esto, no, o sea, por eso el del proceso terapéutico es algo que se va trabajando poco a poco para que la persona, uno, pueda salir de ese estado regresivo ante algo que le recuerde la violencia, ¿no? Que ya no, eso se le llama un estado de vulneración, ¿no? A algunas personas les llaman victimismo, desde un lugar no muy agradable. En psicología hay un concepto que se llama indefensión aprendida, ¿no? Es un concepto que fue estudiado a partir de qué pasa cuando una persona entonces vive situaciones de violencia constantes o situaciones, bueno, a lo mejor no violencia, situaciones traumáticas constantes. Entonces la persona ya tiene por automático e inconsciente una reacción, se llama indefensión aprendida. Entonces, es tan primario que pues sí, no hay una posibilidad de decir, ay, no, es que tal vez no fui yo. No, es regresivo, entonces soy yo. Sí, seguro fui yo la que no estoy, si es cierto, ¿no? O sea, es algo que el entorno familiar, por ejemplo, si fuera diferente, retomando otros puntos, pues también ayuda a que las personas puedan espejear y decir, a ver, no, sí es cierto, creo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver más con la acción o la emoción de la otra persona más que conmigo, ¿no? Hablar de violencia, algo que siempre les puedo compartir, chicas, es que es bien complejo. O sea, por eso es difícil, por ejemplo, en un proceso de acceso a la justicia, considerar tantas variables, ¿no? Y en un proceso terapéutico tampoco suele ser corto cuando estamos trabajando con violencia de género, porque eso implica procesos de deconstrucción, procesos de vulneración personal, ¿no? Para poder empezar a trabajar con todo eso, procesos de confrontación, entre muchas otras cosas. No sé si ayudé a contestar la pregunta o dejé más dudas. Sí, muchas gracias. No, sí, súper bien. Sí. Ok, entonces, bueno, ya que nos comentas como que estos procesos en general son muy complejos, ¿cuál consideras que para ti es la parte más difícil como psicólogo al momento de atender a personas que han sufrido violencia de género? Ok. Para mí como profesional, Sí. ok. Creo que la parte más difícil, y justo puedo compartirles algo, acabo de tener congreso esta semana y uno de los talleres era la posición de los profesionales, cualquiera que sea, abogados, psicólogos y demás, ante, bueno, profesionales que nos dedicamos a trabajar con violencia. Y creo que tanto personalmente como algo que fue el sentir colectivo, era que lo más difícil es no, o sea, hacer conciencia de cómo a ti, a nivel persona, la violencia de género también te atraviesa, ¿no? Cualquier persona, cualquier profesional, ya sea el psicólogo, el médico, el abogado, el maestro, ¿no? O sea, o incluso ya no desde un lugar profesional, desde un lugar personal, como amigo, como pareja, como familiar, ¿no? Nos atraviesa la violencia de género a todos. A todos nos atraviesa la construcciones de género, la masculinidad, la feminidad, la violencia social y el cómo hagamos conciencia personalmente de el impacto que tiene en nuestras vidas es súper importante para poder trabajar con alguien que vive violencia. Sí, claro, es importante saber la teoría, conocer técnicas, formarse en procesos especializados en atención a la violencia, pero el eje más importante es conocer tu historia personal, trabajar con ella, ¿no? En relación a la violencia, porque eso va a ser algo que siempre va a estar presente. Acompañamos desde donde conocemos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como psicólogo, pues acompañamos no solo desde la técnica y desde la formación específica de la psicología, sino también desde la propia historia. Justo estamos hablando no de la violencia social, la violencia de género es un constructo social y todos y todas estamos inmersos en eso. Entonces, sí, las recomendaciones siempre es hacer conciencia sobre cómo la violencia impacta en mí personalmente y en mi ejercicio profesional. Creo que en esta trayectoria de algunos años te puedo compartir que es como lo más difícil, porque también ya hay investigaciones que todas las personas que trabajamos con temas de violencia,
por ejemplo, personas que se encuentran en los ministerios públicos, fiscalías especializadas, ¿no? Psicólogos, entre muchos otros que trabajan con temas de violencia, pues también empiezan a tener afectaciones. Hay algo que se llama trastorno, trastorno de trauma vicario, que quiere decir que pues la persona que atiende también empieza a desarrollar síntomas de trauma, no como el estrés postraumático, sino, o sea, son un tanto diferentes y hay mínimo una lista y una diferenciación pero por estar en el contacto constante de la violencia, escuchar todo el tiempo violencia, 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 pues sí implica que nos estemos cuidando, ¿no? Otro de los puntos tal vez que te diría es mantenerse sensible ante las historias, ¿no? Otra vez, el hacer conciencia es como, a ver, escuchar tanta violencia, ¿me puede volver insensible? Claro, porque tal vez y eso, ¿cómo influye en alguien que necesita sentir la confianza para compartir un suceso tan difícil? No, es que eso es imperante. Por eso esta parte del trabajo personal creo que es el reto más grande. Escuchar al otro, escuchar historias tan desgarradoras suele ser muy complicado, siempre. Y pues somos personas, ¿no? Ok. Y también, bueno, ya que nos compartió como lo más difícil, también dentro de su perspectiva como psicólogo, ¿cuáles son las razones principales por las que las mujeres deciden buscar ayuda? Ok. Eh, bueno, creo que la exposición que las nuevas generaciones van teniendo en redes sociales, en televisión, o sea, en todos los medios de comunicación que existen, pues ayuda a que pues, también quieran contextos distintos, ¿no? O sea, el que haya una mayor difusión, el que ustedes tengan, mira, se les dejo así de simple, el que ustedes tengan una materia específica de derechos humanos y temas de género, ya hace una diferencia muy grande. O sea, el saber que la realidad existe y que nos atraviesa a todos, bueno, pues ya de entrada hace que uno quiera buscar algo distinto. El instinto de supervivencia, creo que muchas veces es muy grande, ¿no? Bueno, siempre es grande y se manifiesta de diferentes formas. El deseo a la vida, a vivir una vida diferente, ¿no? Porque lamentablemente hay muchas personas, muchas mujeres con historias de violencia terribles en este país, eh, que no conocieron que existían otras posibilidades, ¿no? O sea, el saber que existen otras posibilidades, claro que hace que las personas nos movamos a intentar buscarlo, ¿no? Alguien que piensa que no, pues está destinada, entre comillas, porque antes así era, ¿no? La cruz que te tocó cargar, por ejemplo, a los casos de violencia dentro de la pareja en los matrimonios, ¿no? Pues ni modo, te tocó casarte con un hombre, pues que es así, ¿no? Ni siquiera se usa la palabra o el adjetivo violento. No, pues es que es así, ya ves, es muy enojón y pues ni modo, la cruz que te tocó cargar. Y el que no se contemplara otra posibilidad que porque era pecado, porque entonces tenían que, aquí podemos a lo mejor identificar roles de género, otra clase de construcciones sociales, de imposiciones, ¿no? De dinámicas que pues se dictan, de, no, pues tienes que hacer esto, casarte, ser fiel como mujer, entonces tienes que atender la casa, o sea, el saber que existe una posibilidad diferente y que esa posibilidad es válida, para muchas mujeres las ha impulsado a cambiar sus realidades, ¿no? También a veces el mismo trauma lo único que genera es que pues lo sigas trayendo, ¿no? El trauma hacia el afuera, que tú también ya no te quede de otra más que atenderlo, ¿no? O sea, hay personas que a veces manifiestan o hablan sus experiencias de violencia ya porque más que en el deseo consciente de hacerlo, pues el inconsciente dijo, no, ya no podemos más, aquí está, ¿no? O sea, algo está pasando, pero no puedo ponerlo en palabra. Poner en palabra las situaciones de violencia es de las cosas más difíciles, sobre todo para las que han vivido violencias muy extremas o fuertes. O sea, no es sencillo verbalizar una experiencia de violencia. Implica un proceso muy complejo y difícil, pero también es un proceso que ayuda a resignificar muchas cosas, ¿no? Entonces sí, creo que eso es lo que podría compartirte de lo que he observado, que impulsa a las mujeres a hablar, a denunciar, a cambiar, bueno, pues el saber que existen otras alternativas. Ok. Muchas gracias. Entiendo entonces, o bueno, creo que de lo que más nos llevamos
de estas preguntas, pues es que tiene mucho que ver con el contexto, o sea, desde los contextos que tienen las personas que sufren la violencia y el contexto que tenemos como sociedad ahorita en general, pues, que nos permite sí como que ir avanzando un poquito en esos temas de violencias de género. Entonces, la verdad, muy, muy interesante. Muchas gracias por compartir y creo que es todo de mi parte. Ok, gracias a Muchísimas ustedes, gracias. chicas. Fue una entrevista muy, ¿cómo se dice? Se fue la palabra bien feo. Fue una entrevista muy como nutritiva, intelectualmente. No sé, estuvo bonita. Ok. Un tip que les comparto, chicas, digo, no sé a qué se vayan a dedicar en un futuro, pero bueno, si este tema les apasiona, eh, intelectualizar la violencia siempre va a ser un recurso defensivo ante ella, ¿no? Porque es más fácil, entonces, ahí vamos a pensar en estrategias. Eh, pero sensibilizarnos, ya sean que trabajemos o no en ella, sino el contexto, pues implica entonces más bien sentirlo, ¿no? Eh, Espero que este espacio y también en su materia puedan pues, seguir sintiendo, porque eso nos hace más conscientes, ¿no? De las posibilidades. Lo que gusten, lo que necesiten, bueno, pues aquí estoy, ya tienen mi contacto, este, y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.